Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a estar desarrollando el tema de cifras significativas. Como es un tema bastante extenso, decidí dividir el tema en dos partes. Esta parte donde vamos a ver cómo contabilizar cifras significativas. Bien, ¿por qué es que yo tengo que estudiar este tema? ¿Para qué sirve? ¿En dónde lo aplico? Básicamente es un conjunto de herramientas matemáticas que necesito manejar a la hora de hacer cálculos matemáticos de mis problemas de biofísica o de química. Es decir, básicamente está relacionado con el redondeo, con cuántas cifras decimales yo debo de manejarme a la hora de hacer mis cálculos en biofísica y en química. Básicamente es por eso que tengo que estudiar, es para redondear, para saber con cuántos decimales debo de trabajar mis cálculos. ¿Dónde lo aplico? Pues obviamente lo voy a aplicar en la resolución de mis problemas de química o de biofísica. Bien, para entender un poco, para lograr captar la idea de las cifras significativas, pensemos en el siguiente ejemplo hipotético. Supongamos que una doctora recibe en su consultorio eh, a, a sus pacientes chicos y ella les lleva un control de su estatura. Entonces, en el consultorio de la doctora, ella va a medir la estatura de sus pacientes con este instrumento, esta regla que permite medir metros y centímetros. Bien, los resultados que obtuvo la doctora fueron estos, es decir, ella midió la estatura de 7 niños. Para propósito de su control, el control de su consultorio, ella quiere saber cuál es el promedio de la estatura de esos chicos. Entonces, va a calcular el promedio con la fórmula que ya todos sabemos, que para calcular el promedio lo que hay que hacer es sumar todas estas cantidades y dividirlas por el número de niños. En este caso fueron 7 niños, sumamos todas sus estaturas, lo dividimos por 7 y la calculadora nos arroja un valor de 1,42714 en promedio. Muy bien, veamos acá la palabra que hay que resaltar, es que este es un resultado preliminar. Es decir, debemos de tener cuidado cada vez que hacemos cálculos en ver y analizar nuestros resultados desde un nuevo punto de vista, que es el punto de vista de las cifras significativas, es decir, cuál de estos números, cuál de todos estos tiene significado físico, es decir, cuáles de estos números están relacionados directamente a través de una lógica entre estos números y el resultado. Porque recordemos que la calculadora es un instrumento que no piensa, ella simplemente hace cálculos, pero nosotros tenemos que agregarle cierta componente física, cierta componente en cuanto a la realidad que estamos tratando de medir. Entonces, siempre que hacemos cálculos tenemos que hacer un análisis posterior. ¿Cómo lo hace la doctora de este ejemplo? Dice, ahora la doctora procede a analizar su resultado con el propósito de que su resultado tenga un significado físico, o sea, que haya una cierta lógica. Para esto, la doctora observa que la longitud mínima con la que puede medir su instrumento es el centímetro. Veámoslo acá. Ciertamente dice que las estaturas están medidas en metros y centímetros. Es decir, el instrumento de medición le permite medir los enteros, cuántos metros, la décima de metros y la centésima de metros, pero ya no puede medir la milésima. Entonces ahí nos damos cuenta que acá hay algo raro, porque este resultado me da entero, décima y centésima, pero acá ya me está dando lectura de las milésimas y en ninguna de estas mediciones hemos podido determinar las milésimas.
mucho menos las 10 milésimas y, y siguientes. Así que ese es el análisis que hay que hacer. Entonces, tenemos que hacer un redondeo. Bien, para redondear, la doctora observa que ella solo puede reportar números que tengan 2 dígitos de precisión, es decir, hasta el centímetro. No puede reportar milímetros ni cantidades menores que el milímetro. Es decir, de este número ella se va a quedar con el entero y 2 posiciones decimales, 2 dígitos de precisión, como lo habíamos visto en el video anterior. Entonces, para eso va a aplicar las técnicas de redondeo que ya todos sabemos. Vamos a redondear este número a 2 dígitos de precisión. Como el primer dígito que voy a descartar es mayor que 5, pues el 2 lo voy a convertir en un 3. Es decir, voy a subir una unidad. Y por esa razón, el resultado que debería de se considera correcto, en realidad es 1,43. Este resultado está de acuerdo con la lógica de las medidas que la doctora realizó, es decir, tiene 2 dígitos de precisión, así como los datos a partir de los cuales ella hizo el cálculo. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, la conclusión es que ningún resultado de una operación puede ser más preciso que los números a partir de los cuales yo he hecho dichos cálculos. Es decir, no se puede ser más preciso que los centímetros en este caso, o sea, no puedo determinar milímetros porque en ninguna de mis mediciones he determinado milímetros. Por eso es que yo este resultado lo redondeo hasta los centímetros, aplicando mis reglas de redondeo. Bien, este es un ejemplo nada más para entender hacia qué estamos apuntando con estos temas. Entonces, surge la necesidad de que cuando yo estoy haciendo cálculos necesito conocer cuáles son las cifras significativas en un número determinado. Para eso existen varias reglas, de las cuales yo voy a citar nada más 5, que son las más utilizadas en los cursos de biofísica y de química. Existen más reglas, pero esas las iremos viendo en el camino. Las básicas son las que vamos a ver en este momento y que sería bueno que se memoricen. Bien, vamos con los ejemplos. Vamos a ver, primera regla. Dice que todo número diferente de 0 es una cifra significativa. Veamos estos números. Todos estos 3 números, si ustedes se dan cuenta, no tienen ceros. Por lo tanto, todos sus dígitos, todos los números de los cuales están compuestos, se consideran cifras significativas. Entonces, acá tenemos 3 cifras significativas, acá tenemos 6 cifras significativas y acá tenemos 2 cifras significativas. Todo lo que es diferente de 0 es significativo. Esa es la primera regla, muy sencilla. Segunda regla, muy sencilla también. Todos los ceros que están en medio de números que no son 0 también se consideran significativos. Veamos estos 3 ejemplos. Vemos que hay ceros en medio de números que son diferentes de 0. Por lo tanto, estos ceros, este 0, este y estos 3, son significativos. Así que estos dos son significativos por la primera regla y este también tenemos 3 cifras significativas. Acá tenemos 4, porque esto es un 0 en medio de otros dos que no son 0, es significativo. Y acá estos 3 ceros son significativos y estos dos también, así que tenemos 5 cifras significativas. Tercera regla, los ceros a la izquierda no son significativos. Muy sencilla esta regla,
todo lo que es los ceros a la izquierda son no significativos. En este caso, este cero, estos tres ceros y estos son no significativos, por lo tanto, esta cantidad tiene dos cifras significativas, esta solo una cifra significativa y esta tiene tres cifras significativas. Cuarta regla, los ceros que están a la derecha de la coma decimal sí son significativos. Veamos, esa regla dice que estos ceros, los ceros que están después de la coma decimal, son significativos. Por ejemplo, acá tenemos 4 cifras significativas, 4 también, y acá tenemos 6, porque estos son diferentes de 0 y los ceros que están a la derecha de la coma se consideran significativos. Bien, siguiente regla, dice que cualquier cero después de un número diferente a 0, en un número que no tiene coma decimal, no es significativo. Esta regla, para resumirla, es en un número entero, ¿sí?, el que no tiene decimales, si hay ceros a la derecha, no son significativos. Estos ceros no son significativos porque están a la derecha de este dígito que es significativo, por lo tanto se considera que son no significativos. Tampoco acá, 2500 es un número entero, es decir, no tiene coma, entonces solo estos dos son significativos, los otros dos son dígitos no significativos. Acá tenemos tres cifras significativas, estos dos que están a la derecha, como están en un número entero a la derecha, no son significativos. Bien, como ven, son reglas sencillas de aprenderse que ejercitándose un poco, pues las podemos abordar fácilmente. Es bueno recordarse estas reglas porque las vamos a estar utilizando reiteradas veces más adelante. Como repaso, a ver, veamos estos ejercicios adicionales. Este número 1239, todos los dígitos son diferentes de 0, todos son significativos. Hay 4 cifras significativas. En el número 807,105, pues tenemos que estos 8, 7, 1 y 5 son significativos por la primera regla, y los ceros también son significativos porque están en medio de números que no son 0. En total son 6 cifras significativas según las reglas 1 y 2. Bien, veamos este otro caso. Acá tenemos que los ceros a la izquierda son no significativos, estos no cuentan. Pero estos dos son significativos porque son diferentes de 0 y estos ceros a la derecha de la coma siempre son significativos, así que tenemos 4 dígitos significativos según las reglas 1, 3 y 4. Bien, acá tenemos que el 2 es significativo por la primera regla, el 9 también, todo lo que está en medio de los números de las cifras significativas es significativo incluyendo los ceros, entonces tenemos en total 7 cifras significativas según reglas 1 y 2. Bien, sabemos que el 0 a la derecha de la coma es significativo, el 5 es significativo, los ceros que están entre dos cantidades significativas se consideran significativas también, así que en total tenemos 4 cifras significativas. En este caso, en el siguiente ejemplo, tenemos los ceros a la izquierda no son significativos, 0 a la derecha sí, y estos dos que no son 0 también son significativos. En total tengo 3 cifras significativas, estas 3, según las reglas 1, 3 y 4. Bueno, y un ejemplito para abordar todos los casos, la mayoría de las reglas. Tenemos ceros a la izquierda no cuentan, ceros en medio de lo que no es cero sí cuenta, así que este es significativo, estos dos también, y ceros a la derecha después de la coma también son significativos. Es decir, desde acá hasta acá son dígitos significativos, en total tenemos 3, 6, 9 cifras significativas. Bien.
Para memorizar estas reglas, bueno, siempre es bueno ejercitar un poco. Te dejo acá una tarea, las respuestas están acá abajo y vamos a resumir lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué es lo que queremos transmitir en resumen? Bueno, que cuando hacemos cálculos tenemos que tener cuidado de que esos cálculos tienen que tener una cierta lógica en cuanto a precisión. Y esa precisión la dan los datos a partir de los cuales yo hice los cálculos. Esas cifras que tienen algún significado lógico se les denomina cifras significativas. Eh, y para empezar con el trabajo de las cifras significativas, yo necesito poder, en primera instancia, conocer cuántas cifras significativas tiene cada número. Esa contabilización de cifras significativas la vimos por medio de 5 reglas, que es necesario aprenderlas de memoria y poderlas implementar a la hora de hacer los cálculos. Bien, todavía no hemos dado una definición formal de las cifras significativas. Eso lo vamos a ver en el próximo video, donde vamos a entrar ya de lleno a los cálculos y cómo tengo que manejar las cifras significativas a la hora de hacer cuentas con la calculadora. Como siempre, te dejo acá por si quieres ampliar o quieres ver la bibliografía que he utilizado para desarrollar este tema. Bien, sin nada más que decir, les agradezco la atención, espero que el material sea de su utilidad y nos veremos en una próxima entrega. Saludos.